Con ustedes una serie que es el propósito y la misión de Jesús, y todo esto va obviamente encadenado o va siendo procesado de una manera para entender cómo Jesús vino a establecer el nuevo pacto. Así es que para las personas que todavía no están tan familiarizados con lo que es el nuevo pacto, la verdad presente, esta va a ser una serie que les va a ayudar mucho a poder comprender todo esto. Aparte, generalmente habíamos visto la historia de Jesús nada más desde un punto de vista histórico o únicamente con la finalidad de la salvación, que es una parte sumamente importante, obviamente, de lo que Jesús vino a establecer o hacer a esta tierra, pero esto era únicamente el principio del plan maestro y del propósito eterno que Dios quería que se cumpliera, de lo cual más adelante estaré comentándoles algunos aspectos. Quiero saludar a todas las personas que ya están conectados. Aquí veo algunos de diferentes lugares y nuevamente les hacemos la invitación para que compartan esta transmisión. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder aprender más de ti, poder comprender más de ti y poder saber el plan extraordinario que tienes, que es el propósito eterno, y que sea cumplido y que se lleve a cabo, aun y cuando esto ya está cumplido, pero que sea manifestado en todas las naciones de la tierra. Bueno, pues vamos a empezar, y dentro de esta serie, el capítulo que quiero compartir con ustedes lleva por nombre Estableciendo algo nuevo. Y bueno, lo primero que quiero comentarles acerca de esto es que lo nuevo que Jesús estaba por establecer era algo que iba a establecer en el mundo y para el mundo, hablando obviamente de la humanidad. Y vamos a ver algunos puntos importantes de todo esto. Al final voy a compartir con ustedes algunos anuncios muy importantes para que estén pendientes, incluyendo nuestro próximo congreso virtual que está muy, muy cercano. Así es que no se pierda la información al final de esta reunión. En contra de todos los pronósticos, fue algo extraordinario el hecho que con un grupo de blasfemos que eran considerados así en ese tiempo por la religión tradicional judía, y que eran seguidores en ese momento, ya después de la muerte de Cristo, me refiero a ese momento de Jesús, eran seguidores de un carpintero muerto. Estaban en las calles de Jerusalén, pero contra todos los pronósticos, este grupo de hombres sin territorio, sin ejército y sin textos sagrados. ¿Por qué? Porque la Biblia tal y cual la conocemos el día de hoy no existía en aquel entonces. Por principio de cuentas sabemos que no existía todo el Nuevo Testamento y empezaba a escribirse apenas en ese tiempo estas cosas. Y aparte de esto, pues bueno, los escritos que tenían eran únicamente lo que era o hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que ahorita haremos mención de eso más adelante. Entonces, ellos tuvieron una gran audacia en anunciar al mundo, y fíjense qué interesante esto, y hay que irlo tomando la dimensión justa de todo esto. Ellos estaban anunciando al mundo que el último sacrificio para el perdón de pecados ya se había llevado a cabo por medio de Jesús. ¿Se imaginan qué impactante era esto para la religión judía? Recuerden que el judaísmo tenía dentro de sus tradiciones y dentro del ordenado por Dios, porque así fue en ese tiempo, que se tenían que presentar sacrificios para el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo era posible que de pronto un grupo de personas y con un líder que en teoría había fallecido ya, estuvieran afirmando y diciendo que ese sacrificio o que esa muerte de ese hombre había sido el sacrificio que Dios había establecido para que fuera el último que se tendría que hacer y que no habría necesidad de más sacrificios para el perdón de pecados? Esto debió haber sido algo sumamente impactante, y nosotros sabemos que fueron tiempos difíciles para los apóstoles. Sabemos incluso que la mayoría de ellos murieron de manera como mártires a causa del propósito, y sin embargo ellos tuvieron la valentía de establecer estas verdades y predicarlas. Esto no era impactante solamente para la gente judía. Si nos ponemos a reflexionar, que no estoy diciendo para esto que esté de acuerdo con otro tipo de religiones o otro tipo de tradiciones que habían en ese tiempo, la mayoría de las tradiciones y religiones de ese tiempo
establecían diferentes tipos de sacrificios dentro de sus creencias. Entonces esto fue impactante no solamente para los judíos, sino para todas las personas del mundo en esa época, y además para todas las generaciones que estaban por venir. Este sacrificio no se había hecho en el templo, que era lo tradicional y como estaba establecido, sino incluso fuera de los muros de Jerusalén. Entonces, todo esto era algo totalmente fuera de lo común y era algo que era impactante para toda la gente de ese tiempo. A todas las religiones existentes, seguramente también cuando escuchaban hablar de esto, les impactaba por lo que les comentaba ahorita. La mayoría de las religiones, sus sistemas de creencias, estaba basado también en un sistema sacrificial. Obviamente de una manera pagana a los demás, y jamás estaríamos de acuerdo con nada de eso, pero ellos también tenían ese tipo de costumbres. Lo más impactante fue que 300 años más tarde de que sucediera todo esto, estos hombres, sin territorio, sin ejército y sin aparente autoridad, o por lo menos una autoridad reconocida por la clase sacerdotal de aquel tiempo, en el año 380 después de Cristo, para ser específicos, hubo un emperador que era el emperador romano Flavio Teodosio I, que estableció un edicto, y este edicto se le conoció como el Edicto de Tesalónica. El 27 de febrero del 380, según los historiadores, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Que esto es algo inimaginable. ¿Quién creería que el cristianismo podría ser implementado por aquel imperio que fue el que se encargó de llevar a la crucifixión a Jesús mismo? Para darles un poquito de datos, no puedo meterme ahorita mucho en la historia ni explicar tantas cosas por el tiempo, pero el tipo de cristianismo que se estableció en el Imperio Romano se le conocía como el cristianismo niceno. ¿Por qué? Porque en ese momento había varias corrientes de cristianismo. El cristianismo niceno reconocía a Cristo como divino y coeterno con Dios Padre. Entonces es interesante que a pesar, y no voy a tampoco a darles el beneficio a que todos sabemos que muchas de estas situaciones que fueron establecidas como religión, obviamente había errores, obviamente había situaciones de intereses, fue en muchas ocasiones, algunos lo sabrán, fueron utilizadas o amalgamadas algunas creencias diferentes al cristianismo para establecer la religión. Pero algo importante era que se estaba estableciendo un punto primordial, que era que se estaba aceptando la divinidad de Cristo, que se estaba aceptando lo que Él había venido a hacer y que Él era coeterno juntamente con el Padre. Esto estaba quedando establecido. Como les digo, no estoy justificando, porque incluso hasta el día de hoy, podríamos llamarlo así, porque en alguna ocasión el doctor Miles Monroe lo dijo, y el apóstol nos lo ha dicho en muchas ocasiones, que aún incluso hasta el mismo cristianismo se ha llegado a convertir en una religión llena de ritos y tradiciones. Así es que yo no estoy justificando ninguna religión, pero sí estoy estableciendo que de alguna manera se estaba estableciendo una creencia en Cristo y haciéndola de manera oficial. Entonces esto es algo impactante. Aparte del cristianismo niceno, había otro tipo de cristianismo que se le conocía como el cristianismo arriano, que consideraba a Cristo como un ser inferior a Dios. Por esa razón menciono que era importante que aún dentro de los errores de la religión que se estaba estableciendo, el principio que sí estaba quedando establecido era que Cristo, la función o la misión que Cristo había tenido, y el hecho de que era coeterno con Dios. El mismo imperio que crucificó a Jesús y que por presiones que todos sabemos de la clase religiosa judía de ese tiempo quisieron acabar con Jesús y sus seguidores, adoptaba como creencia oficial el cristianismo. Esto es algo inconcebible probablemente, obviamente mucho más en el tiempo de Jesús, para los mismos romanos y para la clase judía de esa época. Solamente 380 años después se convirtieron en la primera nación en considerarse una nación cristiana. Recuerden que años atrás Juan el Bautista daba el banderazo del ministerio de Jesús anunciando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Yo quiero que no tome conclusiones adelantadas, ni que tome un prejuicio de lo que estamos hablando. Ahorita estamos hablando principalmente de la misión de Jesús y viéndolo a través de lo que venía a establecer, que era el nuevo pacto. Así es que todavía quedan algunos otros episodios de los cuales estaremos desarrollando muchas de las cosas, pero estamos mencionando algunas de los hechos históricos que sucedieron también en ese tiempo. A causa del cristianismo, y que no estoy diciendo tampoco que esté de acuerdo en las formas y las maneras en las que se llevó a cabo, de hecho, el mismo doctor Myles Munroe afirmó en uno de sus libros y en muchas de sus predicaciones que en el nombre de Cristo o en el nombre de Dios y de la religión se habían hecho las mayores atrocidades y las mayores muertes en el mundo. Así es que no quiero referirme a esa parte, pero de alguna manera Dios puede utilizar aún incluso decisiones equivocadas de los hombres para establecer o de alguna manera que esto contribuya para el avance de su reino. Ojo, no estoy diciendo que Él lo apruebe, ni estoy diciendo que Él lo mande, pero Dios puede aprovechar cualquier circunstancia para que su palabra pueda correr a las naciones y para que su propósito pueda ser cumplido. Espero que esto quede muy bien entendido y no se malinterprete. Cualquier duda que usted pueda tener, me puede mandar un mensaje a mi inbox de P. Sergio Ugarte y con mucho gusto podré responder algunas de sus dudas. A causa del cristianismo, dijimos, se empezó a derribar lo que era el paganismo de manera mundial hasta cierto punto, porque un grupo de personas, hablando de estos discípulos, se plantaron y predicaron que el último sacrificio se había hecho fuera de los muros de Jerusalén. Les voy a pedir a los muchachos que me están ayudando aquí, a los de medios, que les agradezco mucho que estén aquí, si pueden ponerme ahorita ahí el tiempo en pantalla para tratar de estar ajustados al tiempo que tenemos de exposición. A ver si lo pueden poner ahorita por acá. Nada podía detener ese movimiento y este mensaje empezó a correr hacia todo el mundo. Era algo inimaginable. Qué increíble, ¿no? Todo esto que estaba sucediendo en ese tiempo. Anteriormente hablamos, si recuerdan, en los primeros capítulos, este es el 4º capítulo de esta serie. En el primer capítulo hablamos sobre el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, donde queda inaugurado el ministerio de Jesús. Después hablamos también acerca de cómo Jesús fue, o trataron de tentarlo, ¿verdad?, en el desierto, el enemigo. Y hablamos también de cómo se adhirieron algunos de sus primeros seguidores. Mando saludos a todas las personas que están conectadas, les agradecemos mucho por estar con nosotros y también por compartir esta transmisión. ¿Y qué dice la Escritura después de esto que habíamos visto en los mensajes anteriores? Vamos a ver lo que dice Lucas 4, 14 y 15. Voy a estar leyendo nada más extractos, así es que no vamos a tener la necesidad de proyectar la Escritura, pero voy a estarles compartiendo algunos extractos que yo les voy a compartir. En Lucas 4, 14 al 15 dice, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Obviamente estaba hablando de Jesús. La manera en que la gente le reconocía a Jesús era como un maestro, como un rabino, como un profeta incluso. Lo veían como la prolongación de algo viejo y existente. Es más, ni siquiera a lo mejor pensaban que se estaba prolongando. Simplemente creían que estaban dentro de un sistema religioso de creencias que era lo que estaba vigente y que este hombre venía a abonar a todo eso que ellos creían como maestro, como rabino, como profeta. Obviamente a medida que él fue desarrollando su ministerio y hablando algunas cosas, la clase religiosa empezó a tener problemas con lo que él decía. No podían entender que él estaba ahí para establecer algo totalmente nuevo. Ni siquiera podían imaginarse que él venía a establecer algo diferente a lo que se creía hasta ese momento. En Lucas 7:16 dice, todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Esta escritura nos deja ver cuál era la perspectiva que tenían de Jesús. Lo veían como un profeta, lo veían como un maestro y seguían creyendo que Dios tenía planes únicamente con el pueblo de Israel y que venía en ayuda de ellos. Recuerden que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías libertador,
un Mesías que los liberara del Imperio Romano y posicionara a Israel como la nación más importante en el mundo. Eso era lo que ellos estaban esperando. Jesús había venido a ser Él, y aparte también a hacer mucho más que eso, que era lo que ellos pensaban. Había llegado para tocar a muchas más personas aún de las que le conocieron en su tiempo. Jesús venía a reemplazar lo que estaba establecido. Esto fue algo impactante y por esa razón empezó a tener grandes problemas. Pero además sanaba personas haciendo señales, prodigios y milagros, que esto nos lo explica la Escritura. Multitudes se juntaban a escucharlo. Estaba pasando algo muy diferente a lo tradicional. Recuerden que en ese tiempo pues había una clase sacerdotal y ellos eran los encargados de establecer todo tipo de enseñanza y todo tipo de rituales eclesiásticos o religiosos en ese tiempo. Jesús estaba estableciendo o haciendo algo totalmente nuevo. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 21-25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Qué impactante esto que vamos a leer. Tantas que si escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Esto es algo impactante porque yo no sé usted, si con lo que nosotros leemos de los evangelios, esto llega a ser impactante en nuestras vidas y podemos ver las grandes cosas que Jesús hizo en la tierra. Aquí nos están diciendo que hizo muchas otras cosas más que nosotros desconocemos y no pudieron ser relatadas o escritas porque abarcarían muchísimos libros para ser escritos. Qué increíble poder saber todo esto, pero yo sé que un día lo vamos a saber. En el Sermón del Monte, Jesús establece cosas totalmente diferentes a lo que estaba establecido hasta ese momento a través de la ley. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo. En Lucas 6:20 dice lo siguiente: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios o el reino de los cielos, dice otro de los evangelios, les pertenece. Esto parecía contradictorio a lo que normalmente Dios había establecido, porque Dios establecía en el Antiguo Testamento que la bendición de Dios generalmente se comparaba con las riquezas. De hecho, recordamos que normalmente se establecía una bendición de los padres a los hijos y al primogénito se le daba una mayor herencia que a los demás. Y la Biblia constantemente nos hablaba de la importancia o de la forma en la que Dios les bendecía. Les voy a pedir a los jóvenes de medios que solamente pongamos las citas y se las pido para irnos avanzando un poquito más rápido. Muchas gracias. Generalmente la bendición de Dios se comparaba con las riquezas. Todos los patriarcas de los cuales habla la Escritura eran sumamente prósperos y ricos. ¿Cómo Jesús entonces decía que dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece? Tengo que aclarar algo. En otra de los evangelios dice dichosos los pobres de espíritu. La palabra pobres viene de la palabra necesitado y no solamente, aunque principalmente tiene una connotación económica, también habla de una necesidad personal. Entonces, nosotros podemos entender ahora que Dios estaba estableciendo, o Jesús en ese tiempo, que eran dichosos los pobres porque ellos podían o iban a poder tener acceso al reino de los cielos, y lo que estaba haciendo Jesús era establecer buenas noticias para ellos. Como Jesús decía esto, si desde la óptica de este tiempo los pobres eran desfavorecidos porque los bendecidos eran los que estaban prosperados, entonces esto era algo muy contradictorio en ese tiempo. Sin embargo, también dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto definitivamente iba a traer un choque en el pensamiento de la gente en ese momento. Ya no serían una clase desechada, ya no serían una clase hecha a un lado, de alguna manera repudiada, ya no serían una clase que habría un tipo de elitismo, porque recordemos que la clase sacerdotal era una clase muy rica y eran una clase que era excluyente y veían por encima la clase religiosa a los demás. Entonces ahora podían ser una clase que tenían o iban a tener el derecho de poder entrar en el reino de Dios. Esto era algo al revés de lo que tradicionalmente se había enseñado. Las misericordias
o lo misericordioso de Dios era que estos podrían ser también bendecidos. También vemos dentro de la Escritura que habla que los misericordiosos serían bendecidos, los pacificadores, no los poderosos quebrantadores, bendecidos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿De qué manera se podía tener una pureza en el corazón? Ahora nosotros sabemos que a través de la obra de Jesucristo, primeramente, y sabemos que esto es un hecho consumado en nuestro espíritu, nosotros somos santos, justos y perfectos, pero también nuestro entendimiento empieza a ser renovado a través de la nueva identidad y de la nueva naturaleza que ya hay dentro de nosotros. Antes, los puros eran los que hacían ritos de purificación, los sacerdotes incluso, o el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, tenían que hacer un rito de purificación, si no, ellos morían. Por esa razón eran sujetados con una cuerda, tenía campanitas las cuerdas y sus vestiduras para que los demás pudieran escuchar si el sumo sacerdote todavía se movía. Si no se movía, era que probablemente no había hecho los ritos de purificación o no estaba purificado en ese momento, y por la santidad de Dios podían caer muertos en ese momento. Entonces eran estos los que tenían hasta cierto punto una purificación. Sabemos que a través de los sacrificios, las personas podían ser perdonados de sus pecados temporalmente. Pero normalmente ellos, incluso no solamente la clase sacerdotal, sino que los judíos en general, siempre trataban de mantenerse alejados de los gentiles por considerarlos impuros. De hecho, no era posible que ellos pudieran entrar a la casa de un gentil o que pudieran compartir la mesa y los alimentos con un gentil. Se apartaban de los enfermos. Se apartaban incluso, o no podían tocar cosas que ya estuvieran muertas. Entonces había una serie de situaciones donde la clase religiosa y los judíos estaban impedidos para poder relacionarse, o eran como una clase especial, un pueblo elegido, como hemos leído, y estos estaban apartados de todo lo demás. Pero Jesús les dice, no, las cosas están cambiando. Obviamente, entiendan, estoy parafraseando algunas cosas para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que estamos hablando. Bendecidos los de corazón puro. Veamos qué dice en Mateo 5, 13, 14, lo voy a leer yo para ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra. En el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Estoy nada más utilizando ciertas partes para poder desarrollar lo que quiero comentarles. Antes enseñaban que debían alejarse del mundo, y aún hoy en día muchas religiones, o incluso la misma religión cristiana tradicional, le enseñan a la gente, le dice que no se pueden juntar con la gente del mundo porque se contaminan, y que somos un linaje escogido, que somos una nación santa, y por lo tanto no podemos juntarnos o tener una relación con ese tipo de personas. Qué idea tan más equivocada según lo que nos está estableciendo aquí la Escritura en cuanto a lo que Jesús establece. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Sabemos que dice que cómo se pondrá una lámpara debajo de una mesa si su función es estar en alto para que pueda alumbrar. Definitivamente Dios quiere que nosotros seamos la luz de la tierra. Así es que si esto es lo que Dios quiere, porque estaríamos alumbrando por Cristo en nosotros y por la manifestación de Cristo en nosotros, no es posible que nosotros nos aislemos de la gente, porque si no, ¿cómo podríamos llevar luz a todas estas personas? Antes se nos enseñaba, y les digo, aún hasta el día de hoy, que no se deben juntar con la gente del mundo, aún cómo se debe de vestir las personas, o cómo debes de comer y qué no debías de comer. Sobre todo en la clase judía habían muchas prohibiciones de muchas situaciones. Siempre se nos enseñaron a las cosas de que deberíamos ser apartados, y ahora nos dices, entendamos como si alguien les preguntara en ese momento a Jesús, ¿acaso nos estás diciendo que somos la sal de la tierra, la luz del mundo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto podría parecer muy contradictorio a todo lo que se había enseñado anteriormente. Ellos pensarían seguramente,
No queremos que alaben al Padre, pensando en ese pueblo judío celoso de sus tradiciones, que se veían como el pueblo escogido, que así era en ese momento, como viendo a todos los demás como religiones y como pueblos paganos, que así era hasta ese momento. Ellos pensarían, no queremos que alaben al Padre, queremos que le teman a nuestro Dios, queremos que no se metan con nosotros, queremos que no se metan con nuestro Dios. Es más, ellos seguramente querían que los demás pueblos paganos fueran destruidos por su Dios. Pero Jesús empieza a establecer algo diferente y Él les aclara: no piensen que he venido a anular la ley que fue dada por los profetas. Durante los primeros tiempos, los judíos no le llamaban Antiguo Testamento al Antiguo Testamento. Lo que había en aquel entonces era la única escritura que había y se le llamaba la ley y los profetas. ¿Qué era lo que incluía la ley y los profetas? Esto incluía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos, así se dividía todo eso, la ley y los profetas, los libros históricos, los libros proféticos y los de sabiduría y poéticos. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ni a cambiarla, ni a editarla, para entenderlo de alguna manera. ¿Por qué diría Jesús, no piensen que la aboliré? Él estaba estableciendo que Él no iba a interrumpir la ley en ese momento que Él estaba ahí en la tierra. ¿Por qué lo dijo? Nosotros, bajo un entendimiento actual, sabemos que algo iba a suceder y que algo iba a cambiar. Pero en ese momento específico, Jesús tenía que cumplir con la ley. Miren lo que dice a continuación: no he venido a anularla. Pero el contraste, y esto es una explicación un poco de lo que estaba pasando, el contraste entre lo que ellos habían aprendido hasta ese momento y lo que oían de Jesús era algo real. Un cambio se estaba acercando. No voy a cambiar algo realmente. Lo que voy a hacer es que voy a reemplazar un pacto existente por uno nuevo. Va a ser muy importante que usted siga viendo los siguientes capítulos de esta serie para poder entender de qué se trata todo esto. Los voy a retar, es como si Jesús lo estuviera pensando, les estuviera diciendo, los voy a retar a abandonar lo que han estado haciendo. No he venido a anular la ley, pero he venido para cumplirla. En otras palabras, si el antiguo pacto era una asignación que dentro de alguna forma así lo era para Jesús, entonces era como si Jesús les estuviera diciendo: yo tengo una misión, vengo en el pacto de la ley, estoy viviendo el pacto de la ley y aquí estoy para cumplirla. Si la ley y los profetas eran un gran problema para el hombre, y si ustedes leen el libro de Romanos podrán ver que la ley, explica Pablo, que era una forma en la que se evidenciaba que el hombre era incapaz de justificarse a sí mismo, que venía a evidenciar el pecado, y podemos ver muchas cosas que Pablo habla acerca de lo que era la ley. Sabemos que era tipo y sombras y figuras todo el Antiguo Testamento de lo que habría de venir. Había profecías, había cosas dichas en tipo y figura de lo que habría de suceder, pero para el hombre era un problema realmente que no era posible de solucionar el poder cumplir con la ley. Sabemos que la Escritura dice: porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hablando en cuanto a la ley. Entonces lo que Jesús estaba haciendo en ese momento es de que estaba viniendo para resolver ese problema, el cual el hombre era incapaz de resolver. Sí, el antiguo pacto tenía una fecha de expiración y esa fecha estaba llegando a su cumplimiento. Estaba a punto de terminar, porque de cierto os digo, y esto lo dice la Escritura, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero fíjense lo que dice a continuación: hasta que todo se haya cumplido. Y yo sé que si ustedes ya tienen un cierto entendimiento acerca del nuevo pacto, de la verdad presente, ustedes saben que quien vino a cumplir esa ley
fue Jesús mismo. Y cuando Él estuvo en la cruz, antes de morir físicamente, dijo: consumado es. Él había cumplido con la ley que nadie era capaz de cumplir. Por no entender este versículo de que la ley iba a estar vigente hasta que todo se hubiera cumplido y que hubo alguien que ya lo cumplió, por no entender este versículo sigue habiendo tanta religiosidad, legalismo, racismo incluso dentro de las congregaciones, porque los cristianos llegan a ser racistas con las personas que no han creído aún en Cristo. Se ve un elitismo dentro de las congregaciones, se ve la pérdida de fe de muchas personas por sentirse incapaces de poder cumplir con esos legalismos, se ve desánimo en las personas, por lo que incluso mucha gente se llega a alejar de la fe por ser una fe mal entendida. Nada cambiará, dijo Jesús, hasta que todo sea cumplido. Yo puedo imaginar que alguien le podría decir a Jesús: Jesús, estás diciendo que todo lo que creemos, nuestro sistema sacrificial, el templo mismo, que es una gloria para nosotros como judíos, ¿todo esto va a desaparecer? Esto es imposible, yo creo le dirían a Jesús en su momento. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? 40 años después, a manos de Tito, el templo fue destruido. Y fíjense qué impactante lo que les voy a decir y pongamos mucha atención. El templo hecho por Herodes, reconstruido por Herodes, grandioso, majestuoso, era algo impresionante, fue destruido. Y el judaísmo quedó fuera de lograr en su forma original o dentro de la forma en la que eran sus tradiciones, quedó totalmente fuera. Ya que desde entonces hasta hoy los judíos no tienen más su templo, que era donde presentaban sus sacrificios. Entonces todo esto sucedió para que se cumpliese que desde el momento del sacrificio de Cristo solamente habría un solo sacrificio y para siempre. No se pueden perder los siguientes episodios porque vamos a estar ampliando mucha de esta información y van a poder entender muchas de las cosas de las cuales estamos hablando en este momento. Jesús vino a traer algo nuevo al mundo y para el mundo, pero para que esto pasara, Jesús tenía que nacer bajo el pacto de Dios con Israel para poder cumplir con esa ley que tenía que ser consumada y terminada para que pudiera terminar el pacto de la ley. Él nació para cumplir y obedecer la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Nació bajo la ley. Qué impactante todo esto que estamos viendo. Yo no sé usted, pero esto es algo que definitivamente nos simbra, nos trae una situación de asombro total en cuanto a los cambios tan profundos y tan fuertes que se estaban llevando a cabo en ese momento. Entonces Él nació para cumplir y obedecer la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Nació bajo la ley. Vino a la ley para cumplirla, pero no nada más para cumplirla, para finalizar este pacto de la ley. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Es de que vino también para reemplazarla con algo nuevo, algo mejor, dice la Escritura en el libro de Hebreos, basado en mejores promesas. Y si ustedes leen acerca del nuevo pacto en la Escritura, se van a dar cuenta que este pacto era mucho más superior a lo que era el pacto antiguo de la ley. Cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, no estamos hablando, porque a lo mejor la gente se puede confundir, de algo que es nuevo de apenas ahorita, que está de moda unos años atrás. El pacto se le llama el nuevo pacto y así fue establecido en la Escritura porque había un antiguo pacto que era el pacto de la ley, pero hace más de 2000 años, cuando Jesús vino a la tierra, murió y resucitó obviamente en la cruz, quedó establecido ese nuevo pacto. Entonces, esta es la manera en la que podemos entender por qué se le llama el nuevo pacto. No es una moda, es el pacto vigente en el cual estamos el día de hoy. Entonces, un nuevo pacto que para cumplirlo o llevarlo a cabo,
los participantes de este nuevo pacto, quienes realmente lo llevaban a cabo, fueron el Padre y el Hijo. Y nosotros sabemos también por la Escritura que era un pacto que estaba diseñado incluso desde la eternidad. Lo más glorioso de todo esto es que Dios, por su amor, su misericordia y a causa del propósito eterno, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, los beneficiarios de este nuevo pacto somos tú y yo. ¡Qué maravilloso! ¿Y sabes cuál es la característica o cuáles son los requisitos para que tú y yo podamos pertenecer al nuevo pacto? Poder creer en Él. Poder creer en este pacto que establecieron el Padre y el Hijo, poder creer en la obra redentora de Jesucristo, creer que Él vino en forma de hombre para cumplir la ley y poder finalizar ese pacto de la ley y que quedara establecido ese nuevo pacto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la mayoría de las veces el cristianismo se ha centrado únicamente en el aspecto salvífico o de la salvación a través de Jesús. Pero lo que no se han dado cuenta en muchas ocasiones es que en realidad este era nada más el pasaporte, la forma de entrar al reino de Dios, de entrar a este nuevo pacto por medio de Jesucristo. Entonces, ¿era importante la salvación? Claro que era importante y era indispensable. Pero ahora tendrás que preguntarte, ¿para qué nos salvó Dios? Esto era causa del propósito eterno que lo vamos a comentar más adelante, pero le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial porque a causa de ese amor tan grande que tenía por nosotros, que expresa Juan 3:16, mandó a su Hijo para que se pudiera llevar a cabo este nuevo pacto y tú y yo pudiéramos ser beneficiados con la simple forma o el simple requisito de creer en Él. Después de esto vienen muchas otras cosas más. No se trata nada más de eso. Después de eso viene un nuevo nacimiento, viene una nueva naturaleza y son cosas que a lo mejor vamos a tratar más adelante. Entonces, este nuevo pacto, que para cumplirlo lo llevaron a cabo los participantes, que fueron el Padre y el Hijo, y los beneficiarios de ese pacto, no nada más podrían haber pensado los judíos que a lo mejor ellos serían únicamente los beneficiarios, pero sin embargo nosotros sabemos que por el hecho de que fue hecha la promesa a Abraham y desde entonces ya se hablaba o ya se conocía que iba a haber este pacto, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto estaba contenido en la promesa que Dios había establecido a Abraham muchos años atrás. Y todo lo que enseñaba anunciaba lo que venía. No vengo a cambiar algo, sino que vengo a cumplir con la ley para que esa ley quede finiquitada, ese pacto de la ley quede finiquitado y dar paso a un nuevo pacto. La iglesia que nació, que somos nosotros, porque antes no existía el concepto iglesia, la iglesia que nació a raíz de la resurrección de Cristo, tuvieron un tiempo en ese entonces, cuando recién nace la iglesia, tuvieron un tiempo muy complicado. Ya les comenté que hubo persecución, que los apóstoles, la mayoría, fueron mártires de todo esto, y la iglesia verdadera, aún el día de hoy, sigue teniendo una lucha constante en contra de lo viejo, que Jesucristo vino a dejar finiquitado. Y sin embargo, hoy la tradición cristiana sigue empeñada en querer seguir viviendo los aspectos de ese pacto que ya finiquitó Cristo en la cruz. Debemos de hacernos especialistas y saber cuál es el pacto en el cual estamos el día de hoy para poder no estar tratando de hacer cosas que ya no nos pertenecen, sino estar reflejando y estar caminando de acuerdo al pacto en el cual estamos hoy a través de Jesucristo. La iglesia verdadera ha tenido una lucha constante en contra de lo viejo, que ya debía haber quedado atrás. Mateo 5, 21, 22 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no maten, pero yo les digo. Y en esta serie de versículos, 6 veces repite esto, pero yo les digo. Hace algo o hace referencia a algo que habían escuchado anteriormente y sin embargo les dice, mas ahora yo les digo. Pero yo les digo que ni siquiera se enojen u odien a sus semejantes. Estaba empezando a haber un cambio trascendental en todo lo que estaba pasando.
¿Se imaginan lo que pensaban de Jesús? ¿Quién te crees que eres para cambiar las leyes de Moisés? ¿Por qué afirmas que habíamos oído esto, mas ahora tú nos dices que ahora esto? ¿Cómo te atreves? ¿Con qué autoridad nos estás hablando? Esto tuvo que haber sido un golpe durísimo para esa mente tan cerrada, judía, tan celosa de sus tradiciones y de lo que Dios había establecido con ellos. Y déjenme le digo, no los podemos juzgar porque ellos creían que eso era lo correcto en ese momento. Lo que pasa es que no se les había revelado y no podían entender lo que estaba pasando. Y hasta el día de hoy los judíos tradicionales no han logrado entender lo que Dios estableció. Pero sabemos que llegará el momento que esto será revelado a muchos de ellos. Y es como si Jesús les dijera: déjenme explicarles un poco, sé que están confundidos. Fíjense lo que les dijo en Mateo 7:12. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quisieran que ellos los traten. De hecho, esta es la ley y los profetas. Después sabremos y iremos más adelante a conocer el nuevo mandamiento del nuevo pacto. No se pierdan los siguientes capítulos. Pero qué interesante, e incluso esta frase ha sido acuñada y utilizada hoy en día y se le conoce como la ley de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y esto era algo que veremos más adelante, por supuesto. Fíjense, esto es muy impactante lo que les voy a decir. Y espero que lo puedan entender desde ahorita, y si no, lo vamos a ver más adelante. El nuevo mandamiento, lo que Dios estaba estableciendo a través del nuevo pacto, era mucho menos complicado que cumplir con la ley. Pero no por ser más sencillo o menos complicado, no significa que no fuera demandante. El día de hoy, en el nuevo pacto, no estamos de alguna manera condenados por estas cosas y de alguna manera Dios sigue respetando nuestra libertad y nuestra decisión, ese libre albedrío, pero ahora se requiere o es mucho más demandante el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, y ya lo veremos más adelante, tiene que ver con renunciar a nosotros mismos y que realmente Cristo sea manifestado a través de tu vida. Así es que es mucho más demandante porque es renunciar a ti mismo, es haber realmente muerto a ti mismo para que ahora esa nueva creación que resucitó juntamente con Cristo sea la que sea manifestada y tomes la firme decisión, el compromiso y que aceptes la demanda de Dios en cierta forma de que tú decidas manifestar a Cristo y tu nueva naturaleza por encima de los vicios y algunas cosas o improntas que todavía pueda haber en tu mentalidad. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Y dice la Escritura, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. La misma Escritura estableciendo que aún los mismos maestros de la ley, cuando se suponía que eran ellos quienes deberían de tener en cierta forma la autoridad, ellos no se consideraban o no podían los apóstoles, los discípulos considerarlos así, pero sí consideraban que Jesús realmente hablaba como alguien que tenía autoridad. La clase religiosa que decía, la ley dice, Moisés dice, lo importante que es nuestro templo, esa clase religiosa estaba orgullosa de sus tradiciones y de lo que Dios había establecido en el pasado. Por lo que Jesús dice a continuación, seguramente cualquiera diría, si escuchan lo que voy a decir a continuación que Jesús dijo, cualquier hombre de ese tiempo yo estoy seguro que habría dicho, este hombre Jesús definitivamente perdió la cabeza. En Mateo 12:6 dice lo siguiente, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Se imaginan ustedes lo que estaba diciendo Jesús? El templo no solamente tenía la importancia por la majestuosidad y la belleza que tenía una gran importancia porque ahí mismo estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo y los elementos más importantes en el arca del pacto que eran todo el simbolismo del antiguo pacto. Y Jesús les dice, pero yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Se imaginan lo que podrían decir la gente en ese momento?
¿Más grande que el templo? ¿Qué no lo has visto? Pues seguramente le han de haber preguntado a Jesús. La gente viene desde lejos para ver nuestro maravilloso templo que Herodes reconstruyó para nosotros. Si hubiera algo mayor que el templo, entonces no lo necesitaríamos. Sin embargo, por algo Dios estableció que tuviéramos este templo aquí. Yo me imagino que esas eran las cosas que la gente pensaba en ese momento. El templo no solamente representa, hablando como si fuera gente de ese tiempo, la presencia de Dios, sino que contiene la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. La ley representa cómo Dios reconcilió a la nación de Israel con Él por medio de un sistema sacrificial. En el templo tenemos la Torá. No hay nada mayor que el templo, pensaría la gente de ese tiempo. Si hubiera algo más grande, y lo vuelvo a repetir, no lo necesitaríamos más. Seguramente Jesús ha de haber sonreído en ese momento y les ha de haber dicho: solo esperen y ustedes verán y sabrán de lo que estoy hablando. ¿Esto es importante lo que les estoy comentando? Sí, y te voy a decir por qué. Hubo un tiempo en que la Biblia se tomaba muy en serio. A lo mejor la gente no la leía, y estoy hablando más de los tiempos actuales, pero se le daba importancia. Pero Dios está muy interesado en que realmente conozcas lo que pertenece al nuevo pacto. No estoy diciendo que no podamos aprender del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de los tipos y figuras y los principios que podemos extraer de él, pero Dios está muy interesado que tú realmente conozcas lo que es el nuevo pacto, que es nuestra verdad presente. Ese nuevo pacto que se estableció por medio de Jesús a través de su muerte y resurrección. Es tiempo de dejar de ver las cosas como algo muy importante, pero alejado de nuestras vidas. Es tiempo de que realmente vivamos lo que Dios dice que debemos de vivir. Jesús dijo que había venido a cumplir la ley y llevarla a término en cuanto a ese pacto de la ley, para introducir algo totalmente nuevo. Si tú has oído que no hay conflicto entre el antiguo y el nuevo pacto, yo quiero y te tengo que decir el día de hoy que Cristo cerró el antiguo pacto, cerró un pacto, el antiguo pacto, incluso rompió el velo del templo que estaba donde todo representaba este pacto para establecer uno nuevo. El antiguo pacto fue divinamente creado e inspirado como un capullo. Un capullo lo podemos ver como ese lugar donde un gusano entra para tener una transformación y que salga algo nuevo. El antiguo pacto definitivamente fue divinamente creado e inspirado como un capullo. Y el propósito de ese capullo fue liberar el amor y la luz de Dios a las naciones a través de un nuevo pacto. Israel fue como un capullo donde fue establecido este antiguo pacto para que luego pudieran hacer a través de Jesucristo este nuevo pacto. Y cuando la luz y el amor de Dios fue revelado, ese capullo que podíamos ver y esa parte de la historia tenía que quedar atrás. A lo mejor han escuchado, la Biblia es nuestra guía para la vida, pero Jesús no dijo eso, pero sí dijo lo siguiente. Y lo que dijo fue quién sería nuestra guía en la vida. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígame a mí. Al final, él fue muy claro después de su crucifixión, cuando se reunió con sus discípulos y les dio una indicación. No quiero que malentiendas lo que estoy diciendo. Toda la Biblia es buena. El apóstol nos lo ha explicado. Las verdades bíblicas del Antiguo Testamento que pertenecían al Antiguo Pacto eran verdades bíblicas, pero pertenecientes a ese tiempo. Las verdades en el Nuevo Pacto son nuestra verdad presente y lo que corresponde y pertenece a nosotros. En el Antiguo Pacto los gentiles ni siquiera estábamos considerados para estar ahí. Y la gente quiere estarse apoderando de las cosas del Antiguo Pacto cuando ni siquiera era algo que estuviera diseñado para nosotros. Entonces sabemos que Cristo les dijo, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
¿Y cuál fue esta indicación que Jesús les dio al final? Veamos lo que dice Mateo 28:18 y estamos cerrando. Jesús entonces se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este es un momento en el que Jesús se presenta a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Recuerdan que la gente se sorprendía porque hablaba con autoridad? Pues fíjense, nuevamente les repito lo que decía Mateo 28:18. Jesús entonces se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se le dio la autoridad a Él, no a la ley, no a Moisés, no al templo. Yo soy a quien Dios le ha dado toda autoridad, hablando Cristo resucitado, y eso es lo que quiero que ustedes hagan. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cuál es el propósito eterno del cual les mencionaba hace rato? El propósito eterno es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está en la iglesia, en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Anteriormente el pueblo judío era un pueblo apartado que no querían ni tenían por qué ver absolutamente nada con los gentiles. Sin embargo, ahora bajo este nuevo pacto dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Yo sé que siempre han querido estar seguros de apartados de los demás. Probablemente les explicaría Jesús a sus discípulos y expulsar a los extranjeros, pero les digo que algo nuevo ha sido implementado y está pasando. Es tiempo de cruzar las fronteras y expresar el amor de Dios a todos los foráneos que puedan y que les puedan enseñar lo que es la vida en mí, en Cristo. Hoy incluso hay congregaciones que te piden que te alejes de todas las personas, pero el propósito eterno de Dios, el propósito eterno es que Dios el Padre, en su deseo amoroso, quiere darse a conocer a los demás por medio de Jesucristo, que está en nosotros, sus hijos, a través de la iglesia. Y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No puedo meterme aquí, estamos ya terminando esta reunión. Yo nada más quiero decirles que aún el bautismo, y eso nos lo ha explicado el apóstol Rafael, que el bautismo en el nuevo pacto tiene que ver con lo que era el simbolismo del bautismo anterior. Es morir a ese viejo hombre, ser sepultados bajo esa inmersión, pero resucitar juntamente con Cristo. Todo esto a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted tiene una duda en cuanto a esto, después podremos contestarla. Y Mateo 28 dice, y con esto cerramos, dice: enseñándoles a obedecer lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes, hablando de todas las naciones, siempre hasta el fin del mundo. ¿Quieres saber qué era lo que Jesús les había mandado, de lo cual habla este versículo? No se pierdan los próximos capítulos de esta serie. Amados, tengo un anuncio que darles, o varios anuncios, y les doy muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Les mando un abrazo gordo, les extrañamos a todos ustedes, pero estén pendientes, porque déjenme, veo aquí mis apuntes. El 12 y 13 de junio tendremos un congreso virtual para las mujeres. Esto va a ser algo extraordinario. Estará participando, obviamente, nuestro apóstol anfitrión, el apóstol Rafael Ugarte. Nuestra pastora Rosy también estará compartiendo dentro de este evento, y nuestros invitados son unos invitados de lujo. Tenemos de invitados al apóstol Lucas Márquez y a su esposa Ana María. Así es que no se pierdan, estén atentos a la información que les vamos a brindar más adelante, porque el 12 y 13 de junio tendremos este extraordinario congreso para mujeres. Aparte, recuerden que tenemos nuestras transmisiones normales. Tenemos nuestra transmisión el martes, a las 7:15 de la tarde, discipulando a las naciones. El miércoles a las 12:30 del mediodía tenemos renovando el entendimiento. Y bueno, aparte estén pendientes de la información que podamos darles a través de nuestra página Agua Viva para las Naciones. Y obviamente también nuestro próximo domingo tendremos nuestra reunión, igual que el día de hoy, a las 12 del mediodía. Todo esto hora del Pacífico.
Les mando un fuerte abrazo, les amamos mucho, les damos gracias a todos aquellos que han estado sembrando en este ministerio. La información para sembrar en este ministerio está en nuestra página, o si tienen alguna duda pueden mandar un mensaje también, inbox, y nosotros les contestaremos. Declaramos bendición sobreabundante sobre sus vidas, manifestada, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, y declaramos que no hay falta de ningún bien en cada uno de ustedes. Les amamos y declaramos que la manifestación de Cristo es más evidente y más abundante cada día en sus vidas. Hasta luego. Les amamos mucho.